El 5 de julio de 2026, en el Estadio Azteca, ante más de 80,000 aficionados mexicanos, México pierde en octavos de final en su casa, en su Mundial. Por primera vez en su historia, perdieron un juego de Mundial en el imponente Estadio Azteca. ¡Se acabó la Copa del Mundo para México! ¿Y cuál fue la reacción de todo el mundo? Volvió a llamar a la selección como lo ha hecho desde el Mundial de 1994. Una palabra que duele porque lo hacen, con tono de burla. Con dejo de lástima y condescendencia. Increíble que un país con 130 millones de habitantes y quizá la tercera liga más fuerte del continente tenga el mismo funeral cada 4 años. Pero el video no busca consolarte, vengo a demostrarte 3 cosas. 1. Cómo los resultados no son solo mala suerte. 2. Los resultados de la selección son parte de un sistema que está podrido, pero arreglarlo arruina el negocio. Y 3. Que te des cuenta que tú estás financiando el resultado de la selección mundial tras mundial. En los próximos minutos vas a ver los 7 funerales seguidos en que México ha perdido en octavos de final. Seguramente debe ser récord mundial, nadie más lo ha logrado. Veremos el país de 3 millones de habitantes que nos humilla en fútbol, analizaremos a la liga donde perder. No cuesta nada, literal, 0 descenso, una liga que premia la mediocridad. Y un Caribe que clasificó al Mundial sin un solo jugador nacido en su isla. Y al final, analizaremos la pregunta que nadie quiere responder. ¿De verdad nos alcanza para más? Quédate, esto va a doler. Seguramente en las cadenas de televisión. Te van a decir que la eliminación de México a manos de Inglaterra fue mala suerte, pero esto ha ocurrido 8 veces. Luego entonces, analicemos la mala suerte que los periodistas mencionan. Estados Unidos, 94. México lidera su grupo con juegos más que aceptables. El partido de octavos de final se juega contra Bulgaria. Un juego que quedó empatado por diferentes errores como la expulsión de Luis García, se define en penales, en donde fallan García Aspe, el capitán que previamente había anotado el empate, tu jugador más seguro desde los 11 pasos, falla Marcelino Bernal, para muchos, un jugador certero a la hora de cobrar. Y Jorge Rodríguez lo regala al portero con una pobre ejecución. 3 de 4 penales fallados. Y Hugo Sánchez, hazme el favor, estaba en la banca. Sí, el mejor delantero de nuestra historia, viendo el partido desde la banca. Miguel Mejía Barón, el entrenador nacional, no movió una pieza. Solamente ellos dos saben realmente qué ocurrió en esa conversación, pero para mí, eso no es mala suerte. Eso es parálisis e inoperancia. 4 años después, en Francia 98, juego contra Alemania, en mata-mata. Gol del matador Hernández y gran exhibición del tricolor en el primer tiempo. Pero faltaba matar el partido, terminar con Alemania y no lo hicimos. El mismo Luis Hernández regala su definición a las manos del arquero. Oliver Bierhoff y Klinsmann no perdonaron. Ellos sí nos sepultaron con marcador de 2-1. Primera lección ignorada, al grande no se le perdona, y aquí comienzas a darte cuenta del patrón repetitivo. En el Mundial de Corea-Japón de 2002, México hizo probablemente la mejor fase de grupos de su historia, pero el cruce de octavos de final contra Estados Unidos no fue lo sencillo que pensábamos. Éramos favoritos, nos sentíamos superiores y ahí nació nuestra tortura con los estadounidenses. El fastidioso 2-0 cantado por su gente, la soberbia cuesta y esa factura la seguimos pagando en cada juego amistoso o de eliminatoria. La máquina del tiempo nos lleva a Alemania 2006. El mejor partido de México en décadas con una selección que tenía un estilo de juego claro y dominante. Nos cruzamos ante Argentina en la misma fase que 4 años antes Alemania había eliminado a México. Partido llevado a tiempo extra y de repente, de la nada, golazo de Maxi Rodríguez. La diferencia, la calidad de hombre por hombre y su banca que cambió el partido. La nuestra no existía. Falta de fondo, falta de recambio, motivada por un duelo personal entre el entrenador La Volpe y Cuauhtémoc Blanco, uno de los jugadores más determinantes de esa época. 4 años más tarde, en Sudáfrica 2010, otra vez contra Argentina, un gol de Carlos Tevez. En fuera de lugar, clarísimo que no marcó el abanderado, puso a México abajo de forma temprana. ¿Y qué hizo México? Se derrumbó, error grosero de Ricardo Osorio y el partido terminó 3-1. Un equipo mentalmente sólido protesta en la cancha y compite hasta el silbatazo final. Nosotros nos morimos con la injusticia. Pero si sigues pensando que ha sido tema de suerte, sigamos con más datos que te demostrarán que va más allá de suerte. En Brasil 2014, nuestro partido definitorio fue ante Holanda.
Gol de Giovanni Dos Santos para poner los cartones 1-0. Y Miguel Herrera se replegó con media hora por jugar. Regalamos la pelota, intentamos el contragolpe, pero sin los elementos suficientes. Regalamos el medio campo por el miedo al empate. Sneijder al 88 con un golazo. Y luego, Robben, el penal que marcó a una generación. Nació el hashtag No Era Penal, la coartada perfecta para maquillar los fracasos. Un país entero discutiendo al árbitro para no discutir las deficiencias del sistema. Y aquí quiero hacer un comentario. En una declaración de Francisco Javier González para un programa que realizó previo a este mundial, mencionó: entrevistamos a Robben para que hablara del penal y su declaración fue que sí seguíamos hablando respecto a eso, que era momento de superarlo. Con errores de marcación de primer año en una Copa del Mundo y contra Holanda. Eso no lo puedes hacer. 4 años después buscamos a Robben y nos dio un consejo: ya suéltenlo, ya suéltenlo. Pero lo más triste es que el día del partido entre Holanda y Marruecos de este 2026, la afición regia seguía coreando el error arbitral. Tenía presente ese error 12 años después. Y esto es triste porque mientras no superemos ese tipo de traumas, jamás daremos el brinco de calidad que tanto buscamos. Para no hacer el video tan largo, tú sabes el resultado o lo que ocurrió tanto en Rusia 2018. Se acerca un señor, me da 2 palmadas en la espalda y me dice: tranquilo, esto pasa cada 4 años. No tiene por qué pasar cada 4 años. Y la vergüenza que representó Qatar y el fondo del pozo de esa participación. Fue hasta este 2026, en donde después de 40 años, volvimos a ganar un partido de eliminación directa. Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera. Entonces, ahora, hagamos matemáticas para entender el techo del fútbol mexicano. 7 eliminaciones consecutivas a manos de equipos que siempre están dentro del top 10 y que han sido campeones del mundo en más de una ocasión. Misma ronda, octavos de final o el cuarto partido. Ningún país en la historia tiene ese récord, ninguno. ¿Crees que es casualidad? La psicología del deporte tiene nombre para este fenómeno: choking, asfixia bajo presión. El doctor Cruz Flores de la Ibero lo explicó este mismo mundial. La frase "debería ganar" genera mucha presión a los jugadores y el exceso de confianza apaga al jugador ante el chico. Perdemos con grandes por pánico y con chicos por soberbia o porque nos contagiamos en su forma de jugar. Ese péndulo de resultados tiene 30 años, marcando el destino del fútbol nacional. Y del otro lado tenemos el contraargumento. El psiquiatra de Corea del Sur dijo que vio a México bien preparado, lo describió como un equipo perfecto, preparados individualmente y condenados estructuralmente. Porque el problema no vive en el vestidor, vive más arriba. Países como Uruguay, con apenas 3.4 millones de habitantes, son una potencia exportadora a nivel mundial. Han producido en lo que va de este siglo jugadores de talla mundial como Cavani, Forlán, Suárez o Fede Valverde. Ser eliminados en cuartos de final para ellos es un fracaso total. Un país con menos gente que el oriente de la Ciudad de México tiene 2 mundiales, 15 Copas América y siempre es contendiente o un invitado incómodo en la justa mundialista. Su esquema se llama ONFI o Baby Fútbol. Consiste en 51,000 niños federados. 1 de cada 4 niños uruguayos está inscrito. Y desde temprana edad juega un fútbol organizado. Desde los 5 años les enseñan a competir a alto nivel. Y el resultado es impresionante: 972 transferencias por cada millón de habitantes. Por su parte, Argentina tiene un modelo similar: 164 transferencias por cada millón de habitantes. Y Brasil, en menor medida, 71 exportaciones de jugadores por cada millón de habitantes. El dato podría ser engañoso, ya que Brasil es uno de los países más poblados del mundo. Estos países exportan talento como México exporta aguacate. Triste pero cierto. Y mucho tiene que ver el modelo de negocio de ese fútbol. En esos países, si el club no vende, muere. La crisis económica en su país es la gasolina para los jugadores y poder cambiar su realidad. El hambre de ellos y de su familia es el sistema. ¿Te parece lejano o exclusivo de estos 3 países? Revisemos a Ecuador. El Club Independiente del Valle tiene una academia en Sangolquí que tiene un presupuesto anual de cantera de apenas $1.75 millones. Menos de lo que ganó Saad Maximal en 5 meses en el América. ¿Y qué produce esa miseria de presupuesto? Ni más ni menos
que a Moisés Caicedo, un jugador que se pagó 115 millones de libras. El fichaje más caro de la historia del fútbol inglés. Después podemos debatir si realmente vale eso o es un jugador sobrevalorado por la inflación de precios. Eso será debate para otro video. Por su parte, William Pacho, bicampeón de Champions. 13 de los 26 mundialistas de Ecuador salieron de esa academia. Así es, una academia nutrió con 13 seleccionados. ¿Cuántos puso la Noria? ¿Cuántos puso Cuapa? ¿Cuántos la cantera de Guadalajara? Porque ojo, aunque Chivas contribuyó con 5 jugadores, ni Romo, ni Alvarado, ni Brian Gutiérrez surgieron de su cantera. Y sí, fueron eliminados por México, inclusive con lo que ellos llaman la mejor generación de su historia. Creo que van por el camino correcto y si no lo reconocemos, no nos extrañe que ellos lleguen próximamente, más lejos en los mundiales que nosotros. Y luego está Marruecos, un fenómeno curioso que también roza o es impulsado por lo social. El Estado marroquí hizo lo impensable, salió a escautear a sus hijos por toda Europa. Visores en Madrid, Barcelona, en Ámsterdam, en Holanda, en París, en Francia. Hakimi, su lateral derecho y figura del PSG, nació en Madrid. Halim Ziyech, en Holanda. Ayoub Boadi, de apenas 18 años, pudo jugar con Francia. La Academia Mohamed VI costó cerca de 13 millones de euros. Resultado, semifinal en Qatar. Y a la fecha en que grabamos este video, jugará cuartos de final contra Francia en este mundial. 19 de sus 26 jugadores nacieron fuera de Marruecos. El localizarlos, el establecer una red de escauteo internacional no es suerte. Es proyecto de Estado bien estructurado, y este es un facto que nadie se preocupa en desarrollar. La población de origen mexicano en Estados Unidos asciende a cerca de 38 millones de personas. ¿Cuántos visores de la federación los rastrean en serio? Exacto, ninguno o insuficientes. Jugadores que podrían superar el biotipo del mexicano, ser más veloces, más fuertes, simplemente porque Estados Unidos desarrollan mucho más el aspecto físico que México. Nadie los tiene en el radar y cuando los traen no les dan tiempo suficiente o creen que acertarán a la primera. Ahora crucemos la frontera de regreso. Volvamos a la Liga MX, en la que el sueldo promedio de un jugador es de 650,000 pesos al mes. ¿Para qué quieren irse a Holanda a sufrir? A ganar mucho menos, lejos de tus seres queridos y a otra cultura. En donde nadie te pedirá un autógrafo, en donde el sueldo no compra lo que aquí puede comprar. Aquí hay sol, contratos a largo plazo y desde mi punto de vista, mucha menor exigencia. Si eres de los que piensa que ir a Europa no tiene nada que ver con el desarrollo de un jugador, seguiré soltando factos y abrir el debate. Europa mejora al jugador, está documentado. Es un fútbol con más ritmo, porque el jugador mexicano tiene, a mi entender, un mal endémico. El primer pase de un jugador en nuestro fútbol es para atrás, o a pases laterales, no tienen una progresión ofensiva en sus pases. Por eso, jugadores como Rafael Márquez sobresalieron en Europa. Jugadores como Gil Mora tienen un techo muy alto, porque su progresión al frente en zonas determinantes del juego es muy destacada. Lira es un gran jugador, destacado en lo defensivo y que en el momento que su primer pase o la idea de su primer pase sea para adelante, tendremos un jugador de talla mundial. El problema es una situación que debería ir a pulir a Europa, pero un jugador de 26 años ya debería estar formado, no ir a formarse a Europa con esa edad. Por eso Edson Álvarez no pudo consagrarse en Inglaterra, porque sus pases ofensivos no existen. Jugar en Europa implica más presión de los medios por resultados. Competencia diaria por el puesto con chicos de cantera de 17 o 18 años que esperan estar en tu lugar. Pero sobre todo, el profesionalismo invisible, ese que depende de la nutrición del jugador, de su descanso, videos de rivales, es decir, cambio total de hábitos. Hugo lo vivió, lo superó, Rafa lo vivió y se consagró, Chicharito lo adoptó, ellos sobresalieron. Los que regresan pronto lo confirman al revés. Después viene otro problema, los que quieren y pueden salir a Europa se encuentran con otra situación. La Liga MX no quiere exportar, quiere retener o quiere vender, pero a precios que Europa no suele pagar por un proyecto o por una apuesta. El talento mexicano se ve frenado por 9 extranjeros registrados y que pueden jugar 7 en cancha, y el canterano esperando en la banca su turno, que no llega o le llega a los 23 años. Pero no me malinterpretes, el roce con jugadores extranjeros de calidad beneficia al fútbol y obviamente al jugador. El problema es que detrás de esas contrataciones hay un negocio invisible que impide bajar las plazas o realmente traer jugadores de mucho mejor nivel.
En una charla con un amigo me decía, ¿por qué no? Copiar a Francia desde mi perspectiva, esto es imposible. Francia tiene Clairefontaine, formación de élite que es gratis para los chicos, es pagada por la federación y tiene los banlieues, que es migración masiva, barrios obreros de clase muy baja, fútbol callejero como filtro salvaje. Y sí, México tiene barrios o zonas muy pobres, pero no el desarrollo que acabo de mencionar para que un niño pueda ver el deporte como una salida de la pobreza. Si crees que me equivoco y es posible copiar el modelo francés, ponlo en los comentarios. En México invertimos la fórmula. El fútbol formativo se volvió colegiatura, se volvió algo difícil para una persona que va al día. Un ejemplo de esto es el Nido Águila, hasta 3,200 pesos de inscripción más 2,000 pesos de mensualidad. Casi 5,000 pesos de golpe es lo que debe desembolsar un papá para ver si su hijo tiene suerte, ese papá que es el sustento de su familia, con otros 2 hijos en secundaria o preparatoria y que apenas gana un poco más del salario mínimo del país. ¿Quieres otro ejemplo? El Guadalajara vende franquicias de escuelas y piden que los papás tengan solvencia económica para que su hijo pueda cubrir los gastos operativos de su entrenamiento. Cuauhtémoc Blanco saldría hoy de Tepito, Carlos Salcido podría pagar la mensualidad. El esquema nos ha dejado sepultar el talento del barrio. El talento de la calle se queda perdido. Y te lanzo una pregunta directa. ¿Qué tan lejos hubieras llegado en el fútbol si tu familia hubiera podido solventar esos gastos? O, seguro estoy, que conoces un talento perdido de tu barrio que la pobreza no dejó que tuviera su oportunidad, porque llevamos 20 años fingiendo que el deporte puede ser para la clase baja, pero no. Todo este contexto nos permite llegar a la parte medular del video, ¿por qué nada cambia? Porque el fracaso de la selección sigue siendo rentable. En el año 2007, el Tuca Ferretti lo dijo sin filtro. Los partidos moleros son fútbol de segunda para paisanos de Estados Unidos que pagan de primera. Ahí está el modelo de los partidos moleros. Los opera Zoom, el brazo comercial de la MLS. Sí, escuchaste bien. La liga rival comercializa a nuestra selección y lo hace de manera muy rentable. Y los números marean. Más de 100 amistosos en Estados Unidos desde 2003 a la fecha que grabamos este video. 50,000 asistentes de promedio para cada partido. Casi $400 millones en los primeros 12 años. Hoy, con la inflación de los preciosa, Zoom paga más de $3 millones por partido, con mínimo 5 juegos al año, aprovechando las fechas FIFA ya programadas. 5 juegos garantizados. Gane, empate o haga el ridículo. El rival no importa. La selección nacional es un producto que se vende sola. O si no veamos las entradas que tuvo la selección en el Mundial 2026. Y lo impactante es que hasta 1/3 del presupuesto de la federación sale de esas giras. Y el cliente ya no eres tú. El cliente es el paisano que paga en dólares. Tú eres el contenido. Él es la caja. A estos ingresos agrega a la televisión derechos de transmisión que valen más del 40% del ingreso de varios clubes. Ejemplo, Monterrey recibe $23 millones al año solo de una cadena y se proyecta un paquete conjunto de hasta 1,200 millones. ¿Ese dinero depende de ganar mundiales o de ganar ligas? No, depende de que tú sigas viendo el producto. Y ahora, la obra maestra que culmina el por qué esta es la realidad de la selección. En 2020, los federativos lanzaron un comunicado. Se suspende el descenso. El castigo por ser último, una multa. 80 millones de pesos que en papel se iría a la inversión de proyectos de fútbol. Fomento a la mediocridad. Y en abril de 2026, ni eso ocurrió. Se perdonaron las multas a Puebla, Santos y Mazatlán, que fueron últimos, y no hubo consecuencias, ninguna repercusión. Pero la federación es muy lista cuando el negocio está en riesgo. El TAS ordenó regresar el ascenso. La respuesta de la liga y la federación, un requisito de certificación que solo cumple Atlante, un ascenso disfrazado, una liga cerrada a unos cuantos, 18 franquicias, estilo NFL. ¿Quieres entrar? Prepara $100 millones. Un inversionista extranjero lo celebró. Sin descenso es más atractivo el negocio. Claro que sí es rentable, no importa si el resultado deportivo no es el mejor. Por si faltara algo, tenemos el caso de multipropiedad que por años fue mostrado a la FIFA, pero ahora son Pachuca y León equipos del mismo dueño. Tanto que la FIFA expulsó al León del Mundial de Clubes. Nos tuvo que regañar Suiza para fingir que lo arreglamos. 0 descenso, dueños repetidos, ingresos blindados. Dime, ¿en qué otra industria, negocio o empresa puedes fracasar 20 años y aún así facturar más cada año? En ninguna, solo en el fútbol mexicano. El fracaso no es el accidente, es el producto. Y mientras nosotros contábamos billetes, el patio trasero afiló los dientes. Para este mundial, clasificaron al mundial Panamá, Haití y Curazao por parte de la CONCACAF.
Equipos que tuvieron una participación digna, porque aunque Panamá no sumó ningún punto, tuvo grandes encuentros en su grupo. Y si analizas las características de estos países, veremos que Curazao apenas tiene 156,000 habitantes, la nación más pequeña en la historia de los mundiales. ¿Y sabes cuántos de sus jugadores nacieron en la isla? 0, ninguno. Todos formados en Holanda en las escuelas del Ajax, del Feyenoord, del PSV. Su federación fue por ellos con el pasaporte en mano. Mientras acá le cobramos mensualidad a un niño de Nesa, ellos cosechan canteras europeas, gratis. Y así podemos irnos país por país, para que veas que otras federaciones están trabajando de manera más inteligente porque buscan aprovechar el negocio, pero entienden que el negocio no siempre debe estar peleado con lo deportivo. El margen se acabó. México ya no es el gigante de la región, es el jugador del barrio que dejó de entrenar. Pero volvamos al Azteca, porque este mundial fue el experimento perfecto. Todo a favor. Jugar como local, en el mayor templo del fútbol, un grupo accesible con Corea como fracaso. Y México respondió. Hizo lo que la jerarquía pedía. 9 de 9 puntos, 0 goles en contra, paso perfecto. Y después de 40 años, sin ganar un partido de eliminación directa, México derrota a Ecuador por 2-0. Por 4 días, este país volvió a creer en su selección y entonces llegó Inglaterra. Llegaron nuestros fantasmas. 98 segundos fatídicos que terminaron con la ilusión de más de 150 millones de personas. 2 golpes, recuerdos viejos de hazañas sin lograr, pero enfundadas en un uniforme nuevo. Entonces la pregunta, ¿nos alcanza para más? Desde mi punto de vista, no. Esta es nuestra realidad y duele decirlo. No era el techo del talento, era el techo del sistema. Puesto 12 del mundo, 16 en los años malos. México no tiene el fútbol que sueña, tiene el fútbol de media tabla que se merece, porque lo diseñó así, porque lo cobra así, y porque tú y yo lo seguimos pagando. Ese es el tamaño real de nuestro fútbol, y duele decirlo como un aficionado que ama el deporte, porque si hay algo en lo que somos campeones mundiales, es en la pasión que sentimos por este deporte, el amor que sentimos por nuestro país y por nuestra selección.